¿Quieres un poco de lasaña? Esa frase sigue provocándome escalofríos, y para nada es lo que te imaginas, no, para nada. Resulta difícil mirarte al espejo, y ver que nada de lo que soñaste se ha hecho realidad, ni una sola de tus metas se ve reflejada allí. Entonces, ¿qué esperar de la vida cuando obtienes nada, cuando has dado mucho más de lo que deberías, y tu recompensa es un simple, sigue intentando? Puede llegar a parecerte gracioso, pero te aseguro que no lo es. Y sencillamente no lo es porque mi sufrimiento lo demuestra, reprimiendo tanta frustración a lo largo del tiempo, siendo evidente la escasa resistencia que me queda, soñando con un futuro que nunca llegaría. Los días parecen alegres y coloridos, pero en mi cabeza no son más que tonos grises, encaprichados por denotar la tristeza que me agobia. El temor de fallarle a los demás, es lo que me llevó a terminar luchando por deseos ajenos, implantándome el sentimiento de colaborar y servir, dejando de lado mi propia felicidad, así como la fe en el mundo. Existen ocasiones en las que pienso en mi pasado, en todo lo que tuve que recorrer para estar donde estoy, rodeado de amargura y soledad. Dejé de intentar convertirme en algo que ni siquiera tengo claro, aferrándome a cosas que muy seguramente perderán valor, cuando el día tan esperado por fin llegue. Jamás me ha gustado la lasaña, ese voluminoso aspecto que tiene de sándwich sobrecargado, genera asquerosas sensaciones al interior de mi poco saludable estómago. Simplemente no resisto su consistencia ni mucho menos su aroma, tampoco exageraré diciéndote que nunca la he comido, porque, ¿cómo puedo odiar algo, sin haber probado tan siquiera un poco? Incoherente, ¿no lo crees? Pero ¿qué demonios tiene coherencia en mi vida? ¿Qué cosas son las que nos salen corriendo siempre y a cualquier instante? No encuentro palabras para describir las sensaciones que produce la soledad, ese algo faltante que de vez en cuando se asoma de manera tímida, de forma aterrada mediante falsos hallazgos de alegría, estallido tras estallido con tal de iniciar un nuevo mañana. Ponte cómodo, ya que voy a contarte una historia llena de frustración y fracaso, una de la que muy seguramente, no desearías ser el protagonista. Aquí comienza. Un día como cualquiera en medio de mi nostalgia, desperté más temprano que de costumbre, desperté rodeado por una horripilante y asquerosa piel. Me levanté con esos desagradables maullidos, quería escapar de allí lo antes posible, sentía que ese era mi deber, sin embargo y por desgracia, aquella presencia tan espectral me impedía moverme como yo quisiera, de la manera en la cual lo hacía antes. A veces parece un gato común y corriente, en otras algo distinto al resto, pero en la mayoría de ocasiones se comporta como el engendro que es, adoptando su verdadera esencia. Le fascina martirizarme los oídos pidiendo lasaña, y si te lo preguntas, sí, he intentado calmar la situación brindándole lo que desea, pero simplemente resulta inútil tratar de saciar el apetito que tiene, cuando mi temor, es lo que mantiene con vida su cuerpo putrefacto. Su nombre, ese ya lo deben conocer, para nada se les hará extraño aquel peculiar comportamiento tan diabólico. De día, la gente lo conoce como el gato bonachón del vecindario, el querido amigo parlanchín de color naranja que todos quisieran tener en casa. Pero de noche, las cosas son a otro precio, cambian drásticamente y no de manera positiva, mientras los demás pasan Navidad con sus mascotas, yo, me la paso encerrado en estas cuatro paredes, intentando sobrevivir a su abominable presencia. El enfermizo juego de las escondidas, al que todas las noches me veo obligado a jugar, ha ido perdiendo gracia, la diversión es hipotética y con peso de un solo lado de la balanza. Del suyo. Es normal ver a menudo en mi puerta, algunos jóvenes cantando preciosos villancicos tradicionales por estas fechas. Canciones que de no ser por aquel gato del demonio, disfrutaría sin problemas. Resulta imposible mantener tu atención puesta sobre lo que ocurre afuera, cuando tienes en casa, un maldito amasijo de carne pudriéndose al interior de un cuarto oscuro, que cuanto más se siente hambriento, mayor ferocidad demuestra con esos horripilantes gruñidos. He intentado acabar con él de muchas maneras. La primera, ocurrió hace 3 años durante fechas otoñales, que luego de haber llegado de trabajar todo el día, encontré un rastro de sangre que parecía dirigirse hacia la cocina. Parecía alterarme la cordura algo como esto, en mi propia casa, entre confusión avancé hasta la entrada de la misma prendiendo las luces, cuando petrificado del miedo, fui testigo de aquella cruel y devastadora escena. Se trataba de mi perrito, del bello y tierno cachorro que había recibido como regalo la pasada Navidad.
Fue tanto lo desagradable de la situación, que tuve que taparme la boca al presenciar la manera tan salvaje en la cual su asqueroso cuerpo peludo succionaba con entusiasmo la piel de su pequeña garganta, desprendiéndola a jalonazos sin darle oportunidad alguna. ¿Qué clase de monstruo era este? Me pregunté. No podía creer lo que estaba viendo, parecía tratarse de una broma de muy mal gusto, una horripilante forma de hacerme entender lo que viviría desde ese mismo día y por siempre. Sobra decir lo mal que olía la cocina en aquellos momentos. Ganas no me faltaron para devolver el desayuno, de verdad, el olor era de completa porquería, y más aparte, todo tenía que terminar con esa estúpida sonrisa, de oreja a oreja, tan gustosamente como apetitosa según su rostro. Si bien, este podría no entrar en uno de los varios intentos por deshacerme de él, lo cierto, es que sí lo intenté. Con el cuchillo en la mano le grité que se detuviera, amenazando con hacerle daño si continuaba, pero al parecer, la ironía era demasiado poco si la comparamos con alguno de sus afilados dientes. ¿Cómo iba a dejar de alimentarse aquel engendro del demonio? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Unas semanas después llegaría la segunda ocasión, justo cuando el insomnio comenzaba a desfavorecerme desde el cerebro, y mi vida entera se vino abajo con gigantescos letreros de advertencia. Desesperado, tendría que recurrir a lo último que una persona en su sano juicio haría. Desgraciadamente, la rutina de todos los días consistía en levantarme desde temprano, escuchando los quejidos que produce desde su reseca y asquerosa garganta. Era ya bastante predecible, la forma en cómo asomaba su rostro desfigurado por la puerta, pidiendo más lasaña de la que puede ingerir. Fue aquí cuando tomé quizás la decisión más impulsiva de tantas. Acabar de una vez por todas con su abominable presencia de gusano, ayudándome por supuesto, de una escopeta que guardaba en casa. En esta ocasión el comportamiento que adquirió, no era como el de antes. Ahora repetía mi nombre de manera constante, una tras otra consiguió mucho más que asustarme inocentemente. Logró hacer de mi cuerpo, una maldita gelatina con patas que empuñaba una escopeta, tratando de simular aquel valor que siempre me hizo falta. Sin dudarlo, jalé el gatillo al palpitar del corazón, luego de tanto esperar al fin obtenía mi venganza. Al fin parecía haber terminado el decadente sufrimiento de incontables noches, siendo mi corazón libre por 40ª vez. Una sola y miserable ocasión en la que me sentía feliz, me emocionaba de pies a cabeza hallando descontento, tras ver la horripilante silueta de su cuerpo levantándose frente a mí, desenmarañando la estela de un terror inimaginable. Cuando la única cosa, que parece haberte salido bien en la vida se va por la basura, algo no está funcionando correctamente. En aquellos instantes me sentía más que inútil, observando la escopeta aún con algunos rastros de fogueo, mientras de reojo, su voluminoso aspecto crecía engrandeciéndose, cual monstruo cinematográfico. No fui capaz ni siquiera de rebasar la decepción, de cumplir mi objetivo por una vez. Para nada, de nuevo era yo mismo, el perdedor que siempre renace sin importar lo que suceda. Sin importar que se trate de una escopeta la perpetradora de todo, volándole su ojo derecho tras el impacto. De manera asquerosa y vomitiva, aquel desmotivante felino se retorcía del dolor más insatisfactorio que he sentido, si tenemos en cuenta lo grotesco de la escena a contraluz. Partes colgando de su cuenca ocular, daban testimonio de cuán insoportables eran mis días, junto al enlatado de carne naranja. Las expectativas de asquerosidad tenían el listón muy alto, y sin embargo, lo que consiguió hace parte del momento tan repulsivo como propiamente, como atascadizo al interior de un ser, cuyo miedo se nota gracias a las gotas de sudor y ojos a punto de llorar, con parpadeos que demostraban los segundos de extasioso desenfreno. Ahora parecía dar inicio el tétrico juego del gato y del ratón, quien atrapa al inofensivo roedor, resulta ser en este caso un monstruoso espantijo, con bigotes untados de porquería lasañosa. Incapaz de reaccionar ante cualquier movimiento, me sentía completamente desahuciado por dentro. Daba la sensación de estar bien mal, de creer en todo y a la vez en nada tan absurdo, como lo es un gato del demonio, una abominación digna de nada más y nada menos que de tus peores pesadillas, materializándose al salir por el estrecho marco de la puerta. En aquellos instantes, buscaba la manera de herirlo en otra parte del cuerpo. Intenté cargar de nuevo la escopeta, pero uno de los cartuchos era ya lo suficientemente viejo, como para atascarse justo allí. De repente, su aspecto estaba cambiando, estaba transformándose en una especie de arácnido, en un malnacido y repugnante insecto con cabeza de gato.
Sé que parece un cuento de ciencia ficción, pero nada más cerca de la realidad. Era mi pesadilla algunos fines de semana, otros veranos infelices, y de vez en cuando sucedía en épocas decembrinas. Quizás no sepas lo que es tener tu casa completamente decorada de Navidad, ver las luces brillar una tras otras, y no poder disfrutar en lo absoluto de estas fechas tan representativas. Los únicos regalos que te esperan, están siendo custodiados por una aberración de la naturaleza, una que se aproxima por los techos, buscándote como su comida de medianoche. El plato que se sirve medio lleno, para él significa demasiado muy poco. Él quisiera devorarme de un solo bocado sin masticar, y engullirme entre desagradables eructos de satisfacción. No puedo ni pensar en lo que sucedería si llega a encontrarme. Quiero salir corriendo por la puerta principal, pero solo imagínate cuántos sentidos no tiene desarrollados un pútrido gato araña. El solo recordar cómo masticaba su lasaña, trae consigo escalofríos de la peor magnitud. Te sacude cual pista de discoteca, sin tan siquiera saber los alcances de la bestia caricaturesca. De un lado para el otro olfateaba mi olor, posiblemente en busca de venganza. Digo, por lo de su ojo. Con extrañeza, me sentía mucho mejor, similar a aquella sensación de haber cumplido con el deber, el desahogo, el rencor, la amargura, y todo eso tan malo como sea posible. De manera fantasiosa el escopetazo que recibió allí, reconfortaba más de lo que pueden imaginar. Es como si los sentimientos de un psicópata corrieran por mis venas, incrementando las ansias por un desempate, donde el marcador se encuentra 1-1. Oculto bajo una mesa, trataba de mantener la calma respirando justo lo necesario. Al inhalar, eran apreciables los latidos de mi corazón, podían escucharse muy bien y con nitidez, a pesar de lo tranquilizado, que entre gigantescas comillas me encontraba. Cuando menos lo esperé, tenía sus asquerosas patas rozándome la espalda, trastabillando entre leves escalofríos de penumbrosa mucosidad, los cuales lograban intimidar la piel de gallina tan particular que poseía. Aún siento el hormigueo de aquella corrugada, áspera, cartilaginosa y horrenda confusión. Me era imposible pronunciar palabra alguna, sintiendo comezón de asco, quizás, no lo sé, no me preguntes maldita sea. ¿Qué crees que sucedió luego? ¿Acaso el insecto me apuñaló con sus patas? ¿Acaso no le bastó de sobra, para saber hasta dónde llegar? ¿Acaso y acaso? Puras palabras, menos lo que espero recibir, espero un simple mensaje de aliento que me reconforte ahora. Tal vez no siempre fue así, tal vez en algún momento tuvo corazón. Y sí que lo recuerdo, vaya que sí. Tiempos aquellos de diversión bajo la nieve, ¿cómo podría borrarlos de mi mente? Recostado sobre una fría manta de hielo, veía con claridad los copos blanquecinos cayendo sin problemas, aterrizándome en la cara con delicadeza, mientras mi querido y rechoncho amigo revolcaba su panza boca abajo, siendo claramente una dedicatoria de lo que el corazón situado tras ese pelaje naranja, sentía con demasiada gratitud. Leve y sutil, parecía demostrar su aprecio lamiendo una de mis manos, en forma espontánea hablando sin necesidad de mencionar un efusivo, gracias. Tan incomprendidos resultan los bonitos recuerdos, cuando lo vivido es mucho más melancólico que la depresión misma. Los sentimentalismos no tienen cavidad en Nochebuena, es más, ni siquiera deberían estar presentes el 1 de diciembre, pero allí están, esperando a que tu fortaleza desaparezca, para zarparte una bofetada en ambas mejillas. Así de breves resultan los momentos infravalorados, los que bajo ninguna circunstancia merecen el trato recibido, garantizando el abismo entre lo que piensa él, y las cosas tan sinceras rondando por mi cabeza. Fue bastante agradable mientras duró, sin embargo, tendría que volver a soportar aquella piel tan desperfecta. Esas náuseas devolvían mi estómago a la estación más cercana, me succionaba alegremente energía y serenidad, dejando un gran vacío al interior de mi panza. Una ausencia tanto material como intangible, escarbaba los sentimientos más perturbadores y bizarros, permitiéndole la entrada a desastres de otra dimensión. Delirio tras delirio, aquel asqueroso cambiaformas mutaba descaradamente. No le importaba iniciar siendo un adorable gatito, pasando a ser una araña más horrible que cualquier cosa, y luego, terminar convirtiéndose en esta aberración del demonio. Su piel comenzó a contraerse de manera agresiva, mientras era testigo de otra transformación tan desafortunada, triste y extraña, que dejó mi aliento por los suelos. Aquí íbamos de nuevo, solo que esta vez veía una serpiente con cabeza de gato cual pez abisal, desentrañándose con tal sencillez, que la metamorfosis de una oruga queda en pañales al lado suyo.
Ahora no sentía nada en mi cuerpo, lo más probable es que tanto nerviosismo lo haya afectado, y por consiguiente, ya no había razón alguna para seguir sosteniendo la escopeta, resbalándose de mis manos en cámara ralentizada, con los fotogramas enfocando la trayectoria de las escandalosas lágrimas rojiazules. Acumulando segundos inertes, me rodeaba con aquel cuerpo renacido de las pútridas cenizas, que para bien o para mal, eran independientes a nuestro mundo sin pertenecer de lleno. Sin que un miserable gato de características similares, insertara desdicha en alguien como yo, bondadoso y caritativo con 23 años de experiencia, tan comprensible que hasta el ser más irracional, encuentra desinteresadamente bondad plena y absoluta. Inquietante e insatisfactorio, esas son las palabras que representan al completo su persistencia de abrazarme, envolviéndome con la ternura de una anaconda hambrienta. Un pecado del cual presumo, estoy pasando la barbarie más espantosa de todas. Continúa haciendo círculos a mi alrededor. Sigue derramando sus deseos en viscosidad de monstruo, a la par que mis lágrimas bañan en fervorosos anhelos, aquellos diciembres tan poco representativos. Se supone, quizás cerrando los ojos logre evitar inconvenientes por el estilo, como la vez que vi a Santa Claus entrar por la chimenea, esperando ansioso tras una mesa con leche y galletas de la mejor calidad. De pronto, al parecer recuerdo mucho más que antes, mucho en abundancia, un plus de malos recuerdos convergen ahora entre intolerables destellos, con luz irradiando para después fundirse de golpe. La soledad parecía constituir un pedazo de mi vida, no al completo como algunas personas con depresión lo aparentan, pero sí representando diferentes vivencias a lo largo de ella. 24 del 12 del 2009. Imposible no recordar semejante atrocidad, imposible de esconder tu pasado en el ahora y presente con lo que creías tan lejano del ayer, por desgracia lo vivo en este preciso momento. El inocente niño tras aquella mesa, no daba fe de las cosas que veía, un auténtico Papá Noel aterrizaba frente al árbol de Navidad. La gloriosa escena que cualquier pequeño con creencias semejantes, desearía ver un casi 25 de diciembre. El distraído señor de barba blanca, esparcía los regalos sin percatarse del ansioso chicuelo tan impaciente, intranquilo, con esa peculiar forma de contenerse al mismo tiempo, que su marginado corazón gritaba, no más. Cimbroneando la mesa, provocó un estruendoso sonar de madera, y la completa atención del barbudo navideño. Fue tanto el impresionismo reaccionar, que la expresión de su rostro parecía decepcionante, para nada deslumbró al pequeño con esa magia, de la que millones hablan alrededor del mundo. Una fría mirada de confusión dejó perplejo al joven creyente. ¿Era este acaso el verdadero Santa? Se preguntó, quizás con un poco de realismo todo se solucionará. Dijo, al ver que lo observaba con fastidio sobre su hombro, sin rechistar una sola palabra rebuscó en aquel saco rojo. Parecía no encontrar el regalo, hasta que por fin, un robusto pelaje naranja sobresalía maullando, cual mascota recién nacida. Rápidamente el niño se abalanzó para recibir su premio, agradeciéndole por haberse acordado de él este año. Pidió 1001 disculpas mientras arrullaba a su querido felino, sin embargo, la expresión de Santa era la misma que antes, una, que opacaría el momento más especial en toda su vida. ¿Cuál es tu problema?, le preguntó, con esa vocecita de niño consentido. De repente en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se había ido, ni humo, ni cenizas, ni mucho menos desvanecerse. Simplemente desapareció, sin dejar rastro de su negativa presencia. Ahora entiendo, después de tantos años recordé cómo llegó ese miserable a mí, cómo fue que la vida imperfecta y decadente que tenía, empeoró de un momento a otro, claro, por supuesto. Si pedía disculpas, era porque alguna vez fui un niño bastante travieso, locuras por doquier me alegraban, y sin saberlo un anciano con barba de hace siglos, estaba juzgándome allá donde sea que estuviese. Es injusto por donde lo mires, ¿cómo es posible castigar la inocencia de un pequeño, con semejante despropósito? Y aquí vamos con esa tercera ocasión, un tercer intento por acabar con la albóndiga convertida en serpiente. Tarde, recapitulé el cassette de mucho atrás, mucha intranquilidad de parte y parte, pero si hay algo de lo que estoy seguro, es del mísero final tan próximo para su aberrante existencia. Con las luces de Navidad que colgaban del techo, di vuelta a su cuello enredándolo de manera casi perfecta, listo para convertirme en el justiciero de mi propia esperanza. Entre carcajadas veía tenuemente su rostro tan malévolo, aquellos ojos los cuales de manera extraña, parecían recordarme la fría mirada de antaño. Podía sentirse el esplendoroso agonizar dentro de él.
Era algo más que apreciable, luces navideñas lo estrangulaban sin ninguna clase de remordimiento, nada en absoluto, ni siquiera la agonía de sus pujidos podrían salvarlo de esta, mi venganza materializándose con rapidez desenfrenada. Al parecer la víctima resultó siendo mejor que su verdugo, el ratón estaba mordiendo la cabeza del gato. Este es mi momento, por el que siempre aguardé pasivamente, asfixiándole hasta más no poder. Mis dientes dolían demasiado, todo mi cuerpo estaba ejerciendo una descomunal fuerza. Por extraño que parezca, no se resistió de ninguna forma previsible, en cualquier otro caso, dejaría de moverse y tan solo el débil zumbido de su respiración, haría que mis oídos estallaran en un gozo incorrecto. Con lentitud fui alejándome del inerte color naranja, nunca debiste vivir en esta casa, le grité, esperando por lo menos un característico gruñido de dolor. Sin obtener respuesta y con voz titubeante, me abrumaba tras asimilar la barbarie que yo mismo perpetré. Ver la clase de monstruo en el que me había convertido, no es algo que pueda ser apreciado todos los días, simplemente no tiene presentación. ¿En dónde estaba su cuerpo de serpiente? ¿En qué lugar? Imposible, no puede ser de esa manera, jamás me perdonarías si en vano, malgasté la vida de aquel gato. ¿O me equivoco? Se siente horrible la trágica y verdadera razón como sentencia, trataba de comprender maldita sea por Dios, dirigiendo mis manos hacia el rostro del felpudo, hacia aquellos pestañares que ya nunca volverán a deslumbrarme. No, por favor, le insistía con lágrimas en los ojos, no por mi culpa. Esta vez la Navidad fue color gris con rojo, fue más que deprimente y mucho peor que las anteriores. Como quien pierde la fe en última instancia, ahora sé lo complicado que resultan diversas etapas de vida, diferentes puede ser. Aquella supuesta transformación de 8 patas, representa el miedo que tengo a lanzarme del precipicio, el descubrir que existen muchos más sentimientos que la depresión y la tristeza. Hace tanto que no siento un despertar con alegría, siempre es lo mismo, una y otra vez, llorar parece aliviarme de momento, llorar, eso hago todas y cada una de las mañanas sin falta. La serpentosa aparición dice más que cualquier pesadilla, hace alusión a oscuros devenires en forma de aprendizaje. Me enseñó la virtuosidad que poseen las personas a mi alrededor, sintiendo el desagradable aroma de repugnante fracaso, tan inútil como yo mismo. Los años de experiencia los he ido acumulando, hoy son más de 43, ayer fueron menos de 30. Esta Navidad se comercializa un videojuego, uno que muy seguramente conocerás, como el del gato más famoso de la gran pantalla. Por más que lo busques, jamás lograrás encontrarlo, te lo dice atentamente, John.